mañana, este tiempo de alabanza, de adoración, de exaltación al Señor y de meditación de la palabra de Dios. Dios les bendiga grandemente en esta mañana del 23 de abril. Estamos disfrutando de un solecito ahí como que se asoma un poquitico, y qué bendición saber del cuidado del Señor. Padre, te damos gracias por esta mañana que tú nos regalas, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, oh Dios, porque eres misericordioso, Dios. Esta mañana, Señor, te agradecemos, Padre. Y te queremos adorar, Señor, y te queremos tener, Señor, para nosotros hoy, Señor Jesús, sí. Adorarte, Señor, como dice tu palabra, en espíritu y en verdad, Señor Dios. Aleluya. En intimidad. Venir ante el Santo de Santos por la sangre del Cordero. Venir a su presencia con cánticos y adora ante el trono de Dios. Venid ante el Santo de Santos por la sangre del Cordero. Venid a su presencia con cánticos y adora ante el trono de Dios. Levanta manos santas ante el Rey de los Reyes y adora a Cristo. Venir ante el Santo de Santos por la sangre del Cordero. Venid a su presencia con cánticos y adora ante el trono de Dios. Venid ante el Santo de Santos por la sangre del Cordero. Venid a su presencia con cánticos y adora ante el trono de Dios. Levanta manos santas ante el Rey de los Reyes y adora a Cristo. Y adora a Cristo. A Cristo y adora
a Cristo, adora a Cristo y adora a Cristo. Venid ante el Santo de Santos por la sangre del Cordero. Venid a su presencia con cánticos y adora ante el trono de Dios. Venid ante el Santo de Santos por la sangre del Cordero. Venid a su presencia con cánticos y adora ante el trono de Dios. Levanta manos santas ante el Rey de los Reyes y adora a Cristo. Adora a Cristo. Adora a Cristo, adora a Cristo. A Cristo. Adórale a Cristo. Oh, adórale a Cristo. Adórale a Cristo. Y adoramos al Señor esta mañana y le agradecemos por su amor, por su misericordia. Dale gracias a Cristo, dale gracias al Señor. Dile gracias, Señor, por darnos ese privilegio de venir a adorar tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y bendecimos el nombre del Señor porque Él nos ha bendecido con todas las cosas que Él ha tenido en su corazón bendecirnos. Y vemos aquí en la segunda carta de Pedro. Vamos a ver un momento, segunda de Pedro. En el capítulo 1,
y habla acerca de ser partícipes de la naturaleza divina. Saluda a Pedro allí en el versículo 1, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la fe, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Y luego dice la palabra del Señor: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a meditar hoy este pasaje tan hermoso que habla acerca de nuestro crecimiento espiritual. Dice la palabra que si esto abunda, no nos va a permitir estar ociosos ni tampoco sin fruto para el Señor, sino que va a haber un fruto que Él recoja, va a haber un resultado del crecimiento de nuestra vida espiritual para entregar al Señor el fruto que Él está esperando. Entonces dice allí, comienza diciendo: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas. Y es lo que quiero comenzar haciéndote ver en esta mañana, la bendición que es que cuando conocimos al Señor, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, vino el Espíritu Santo a habitar nuestros corazones, vino a vivir en nuestro ser. De modo que aquellas cosas que el Señor tenía para darnos en este tiempo, vino a dárnoslas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a vivir en nuestro espíritu, y con Él no vino y nos trajo algo de Dios, no. Él nos trajo todo lo que pertenece a la gracia, todo lo que pertenece a la vida eterna. No solo una parte, no solo un pedazo. Vino a traernos todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Todo lo que pertenece a la vida eterna, a la vida de Dios, a la vida de devoción a Dios. La vida de la piedad es como la vida íntima, la vida de devoción al Señor. Entonces, todas las cosas que pertenecen a esa clase de vida, a la vida de Dios, nos han sido dadas el día que nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón. El Espíritu Santo trajo todo, nos trajo todo. Vino, como podríamos decir, con el paquete completo, ¿no? A habitar en nuestros corazones y a vivir dentro de nosotros. Entonces podemos nosotros ver ahí cosas muy, muy valiosas esta mañana, ¿no? Dice: nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mediante el conocimiento, o sea, a través del hecho de haberlo conocido a Él, de haber conocido al Señor, al Señor Jesucristo. Dice: nos llamó por su gloria y excelencia, es decir, por su misma posición, por su misma gloria en los cielos. Él nos ha llamado a nosotros a ser parte de su familia.
y agradecemos al Señor esa misericordia que Él ha tenido por nosotros. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Por medio de estas cosas que Él nos ha dado, que pertenecen, como dice aquí el versículo 3, a la vida y a la piedad. Por medio de esas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Eso quiere decir que dentro de nosotros están todas las cosas que pertenecen al Espíritu Santo, al carácter de Dios. Y entonces podríamos preguntar, ¿y entonces por qué no se manifiestan? ¿Por qué no se ven en nosotros todas esas cosas? ¿Por qué no se ven? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se manifiestan? Y es porque tenemos que crecer en ellas, y es como cuando sembramos una semilla de algún tipo de árbol y pasa el tiempo y decimos, y entonces ese árbol, ¿por qué no se manifiesta? ¿Por qué no se manifiesta? ¿Por qué sigue allí debajo de la tierra y no es el árbol que yo esperaba? Porque tienen que pasar años para que ese árbol crezca y se vuelva el árbol frondoso que yo deseo que sea. Pero en potencia, en esas semillas ya está. En esas semillas ya está en potencia la naturaleza de ese árbol que yo quiero ver. Y el Señor, el día que nosotros nacimos de nuevo, puso en nosotros una medida de fe. Y dice la palabra que es una fe que es como un grano de mostaza, como una semilla ínfima, pequeña. Y dice el Señor, pero viene a ser uno de los árboles más grandes. Y lo mismo es cuando viene el Señor con su Espíritu Santo y pone esa fe en nuestro corazón. Necesita es ser regada, necesita es ser abonada, necesita es ser cuidada para que pueda crecer y darle a Dios el fruto que Él espera. Pero en nosotros ya está el fruto del Espíritu Santo, ya está lo que tienes que manifestarse. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Dice la palabra de Dios: amor, gozo. Esas son las características de ese fruto. Paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Todas estas cosas están en nosotros. Todas estas cosas están contenidas en lo que el Señor impartió a nosotros el día que nosotros nacimos de nuevo. Está dentro de nosotros y necesita es desarrollarse. Todas las cosas, dice claramente Pedro, nos han sido dadas por su divino poder. Nos han sido dadas por el Espíritu Santo. Nos han sido dadas, ya están en nosotros. Y dice que gracias a esas cosas, dice, por medio de esas cosas se nos dieron promesas, se nos dieron grandísimas promesas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que dentro de nosotros hay un potencial de Dios. El Espíritu tiene su fruto dentro de nosotros en potencia, pero tiene que desarrollarse para que sea una realidad. Entonces puso delante de nosotros promesas, preciosas y grandísimas promesas. ¿Y qué es lo que hacen las promesas? Las promesas nos estimulan a ir hacia ellas. Las promesas nos animan a crecer hacia ellas. Dios pone delante de nosotros promesas que si seguimos en el camino de la fe, que si seguimos en el camino de su perfecta voluntad, vamos a dirigirnos a tomar esas promesas, a cogerlas con nuestras manos, a apropiarnos de ellas. Entonces las promesas lo que hacen es animarnos, lo que hacen es que no corramos como a ciegas, sino que tengamos metas en el camino, metas que ir alcanzando. Las promesas son como metas paso a paso que vamos alcanzando en la medida que crecemos en nuestra fe. Es decir, el Señor no solamente puso en nosotros el potencial, sino pone delante de nosotros promesas. Y las promesas no solamente son como para ilusionarnos, sino para alcanzarlas. Y cada vez que alcanzamos una a una esas promesas, nos damos cuenta que para poderlas haber alcanzado, tuvimos que haber tenido dos cosas: fe y obediencia, ¿cierto? Tuvimos que haber tenido fe y obediencia. Y al caminar en la fe y al caminar en obediencia, al ir detrás de esas promesas, cada vez nos hacemos más como es Dios,
más santos, más de acuerdo a su carácter. Por eso el fruto del Espíritu Santo habla del carácter de Dios, que tiene que crecer en nosotros. Y dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, escucha, ahí está lo que te estoy diciendo, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, lo que está diciendo allí es que venimos a ser participantes de la naturaleza de Dios. Participamos de la naturaleza santa del Señor. Y dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es decir, salimos del mundo. La concupiscencia es todo aquello que nos jala a hacer lo contrario de la voluntad de Dios. La concupiscencia es lo que hemos hablado en estas transmisiones de la carne. Entonces la concupiscencia es aquello que quiere satisfacer los deseos ya, ¿sí? Que quiere satisfacer nuestros deseos, pero de una vez, sin pasar un proceso, sin ganarse nada, a costa de lo que sea, satisfacer los deseos que se tienen ya. Eso se llama concupiscencia. Por eso lo contrario en la Biblia para paciencia es concupiscencia. No necesariamente impaciencia, sino concupiscencia, que es querer satisfacer nuestros deseos en el momento, sin esperar nada y pasar por encima de lo que sea, pero satisfacer nuestros deseos. Y dice, hemos huido de esa actitud, hemos huido del mundo que está contagiado, que está lleno de esa actitud, ¿cierto? De pasar por unos por encima de los otros con tal de ganar y lograr sus fines. Pero nosotros, dice la palabra, hemos huido de esa actitud. Hemos huido de esa actitud y hemos venido más bien a caminar hacia las promesas del Señor para participar más bien de la naturaleza de Dios. O sea, ser más como el Señor en lugar de ser más como la gente en este mundo. Y dice la palabra, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Añadid a vuestra fe virtud. Entonces ahí empieza el proceso de crecimiento. Empezamos a crecer de la fe a la virtud, de la fe a tener una conducta correcta, a tener a empezar a descubrir en nosotros el potencial que Dios ha puesto dentro de nosotros, las capacidades, los talentos, las cosas buenas que Él ha puesto a desarrollar dentro de nosotros. Nuestra fe no se debe quedar solamente en fe, se debe convertir en una virtud, en algo que los demás vean, de que los demás disfruten y se beneficien de esa manera nueva de ser de parte de nosotros. Dice, a la virtud, conocimiento. No solamente el tener esa conducta correcta, sino tener un conocimiento. Y no se refiere al conocimiento intelectual. No se refiere a tener un gran conocimiento de la Biblia. No, no es eso. Sino aprender a conocer la voluntad de Dios. Bueno, lógicamente para eso tenemos que estudiar la palabra del Señor, pero no se refiere a hacerlo de una manera intelectual, sino a interiorizar, a aplicar cada uno de los principios que enseña el Señor, aplicarlos a nuestra vida y desarrollarlos dentro de nosotros. Ese es el conocimiento que el Señor quiere que nosotros adquiramos, la capacidad de entender cuál es su voluntad en cada momento. A ese conocimiento, o sea, a la fe, a la virtud y al conocimiento, yo tengo que añadirle dominio propio, es decir, la capacidad de mantener mis pasiones bajo el dominio del Espíritu Santo, mantener mis deseos, mantener toda la impetuosidad de mi carácter, de mi ser, mantenerlo bajo la sujeción del Espíritu Santo, que Él sea el que domine mi carácter, domine mi ser. Y dice también, al dominio propio debo añadir paciencia. Debo añadir paciencia, y la paciencia es más que el dominio propio. No es solamente soportar ciertas situaciones
en el momento en que llegan y tener el temple para mantenerme yo en el orden de Dios, sino la paciencia se refiere a la resistencia, la capacidad de soportar el peso o la presión de las circunstancias. Recuerden que la paciencia es una palabra de arquitectura que usaban los griegos para hablar de la capacidad de resistencia de las columnas de una edificación. Y si la columna se ponía bajo el peso que normalmente resistiría, pero la columna empezaba a agrietarse, a chitearse por algún lado, esa columna no tenía paciencia. Es decir, esa columna no había soportado la presión para la cual había sido diseñada. Y el Señor dice, tú y yo debemos ser maduros y crecer en la paciencia, en la capacidad de resistir. Y pienso que una de las razones por las cuales el Señor nos ha permitido este tiempo también es para crecer en esto, en estas áreas en nuestras vidas. Y también dice a la paciencia, piedad. Y como hablábamos, la piedad, el afecto por todo lo santo, el amor por las cosas del Señor, es algo que debe crecer y debe incrementarse. A esa paciencia, a esa capacidad de soportar, yo debo añadir esa devoción hacia el Señor, ese amor más profundo, más íntimo, más intenso por el Señor, un amor más fuerte, de modo que yo pueda realmente sentirme afianzado al Señor, sea cual sea la situación. A la piedad dice afecto fraternal. Y aquí hay algo que hablábamos nosotros de la comunión. No es solamente mi relación vertical con Dios, también tiene que ver con mi relación horizontal con cada una de las personas que Dios ha puesto a mi lado, porque no puedo yo crecer en todas estas otras áreas de mi vida y ya después creerme ya que soy el más santo, no, sino esa piedad, ese amor, eso que yo he cultivado con el Señor, debo transmitirlo en afecto fraternal, en afecto hacia los hermanos, hacia las personas que están conmigo en la iglesia, hacia los que conocen también del Señor, ese afecto fraternal. O sea, como hemos dicho en otras oportunidades, mi relación con Dios, lo que estoy ganando en intimidad con Dios, debe transmitirse hacia mis hermanos, hacia los que conviven conmigo. Aquí lo está diciendo claramente la palabra. Una cosa debe llevar a la otra. Y el afecto fraternal termina diciendo, por último, amor. ¿Y por qué el amor de último? Porque el amor es lo que completa todo, lo que encierra todo. ¿Y el amor a qué se refiere? Que no solamente debo amar a mis hermanos, sino el amor, a diferencia del amor fraternal, se refiere al amor a todas las personas. Como decía Jesús, aún hasta los enemigos. Amar aún hasta los enemigos. Aprender a perdonarlos, aprender a abrazarlos, aprender a tener como empatía con ellos, de modo que los pueda ganar para el Señor. Eso es lo que significa el amor. Y es lo que yo debo cultivar. Estas cosas deben crecer en mí. Estas cosas deben crecer en mi carácter para yo poder manifestar realmente la naturaleza divina, como es lo que dice Pedro aquí en el versículo 4 del capítulo 1. Y termina diciendo, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, o sea, como perezosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No te dejará estar ocioso. Y ocioso se refiere a una persona que tiene un campo, ¿cierto? Tiene un poco de tierra y él tiene que sembrar esa tierra, tiene que quitar la maleza, tiene que alistarla para sembrar, tiene que sembrarla y luego alistarse para cosechar lo que ha producido esa tierra. Y eso es lo que haces tú con el campo que Dios te ha dado, que es el campo de tu corazón.
Dios te ha dado un campo para arar, Dios te ha dado un campo para sembrar y Dios te ha dado un campo para cosechar. Y ese campo es el campo de tu corazón. Ahí tienes tú que trabajar. Eso no te va a dejar estar ocioso. Cuando tú entiendes que estas cosas tienen que crecer en ti, que tienen que manifestarse, que tienen que verse cada día más, no vas a estar ocioso, sino vas a estar laborioso, vas a estar allí dedicado a hacer lo que Dios te ha llamado a hacer para que todas estas cosas, como dice aquí, crezcan y abunden. Aleluya. Y dice, pero el que no tiene estas cosas, el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. O sea, una persona que no está trabajando en su corazón, trabajando todos los días porque esto se manifieste cada vez más, realmente es una persona sin visión, con la vista corta, muy miope, solo ve hasta la punta de su nariz, no puede ver más allá. ¿Por qué? Porque está ocupado en otras cosas que no debería estar ocupado, que no son de prioridad para Dios. Dice, es ciego, habiendo olvidado, escucha, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y encontramos muchas personas, aún en la iglesia, o sobre todo en la iglesia, en estas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? De que habiendo sido salvo, habiendo sido rescatado de una mala manera de vivir, rescatado de la misma muerte y de ir al infierno, esa persona, en lugar de estar respondiéndole a Dios, cultivando su vida espiritual, lo que hace es olvidarse de que fue perdonado. Es como si más bien Dios, para él, como si Dios le debiera algo en lugar de él ser deudor al Señor. Y nosotros somos deudores al Señor. Y nuestra responsabilidad al ser salvos, al haber recibido a Cristo en el corazón, es empezar a trabajar por cultivar estas cosas que Dios nos ha dado por su divino poder. Y dice el versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, escucha, haciendo estas cosas no caeréis jamás. Si tú y yo estamos dedicados a cultivar nuestra vida espiritual, a añadir día a día a una cosa a la otra, de lo que dice aquí segunda de Pedro capítulo 1, empezamos a añadir, a crecer, a incrementar en nosotros estas cosas, dice la palabra, nos mantendremos sin caída, nos mantendremos sin pecar. Pero ¿por qué muchas veces caemos en pecado, como hablábamos ayer de Aarón? ¿Por qué él cayó en lo que cayó? Porque sencillamente él no fue al monte con Moisés, sino él se quiso quedar en el valle con el pueblo. Y si tú decides todo el tiempo, como se dice, cogerla fácil y quedarte más bien ahí viviendo sin tener ninguna motivación de buscar aún más al Señor, sino acostumbrado a vivir de la forma más suave que puedas, sin mayor esfuerzo, te vas a quedar siempre siendo un enano espiritual, sin crecer en el Señor, y vas a terminar cayendo en un pecado, en otro, recurriendo en una cosa, en otra. ¿Por qué? Porque sencillamente tú no estás dedicado a cultivar tu vida espiritual. Y termino leyendo el versículo 11, que me fascina, porque de esta manera, o sea, habiendo cultivado tu vida espiritual, habiendo tú hecho las cosas que Dios demandaba que hicieras, de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, Dios quiere recibirnos así, con los brazos abiertos, y decir: bienvenido, hijo, muy bien hecho, lo hiciste muy bien. Pero para que eso suceda en los cielos, tengo que haber trabajado duro aquí. ¿Por qué? Por mi vida espiritual, por haber dado fruto al Señor, el fruto que Él esperaba. Y recuerda que muchas veces esas obras no tienen que ver tal vez con lo que los hombres calificarían o
catalogarían como buenas obras o como cosas relevantes que se merezcan alguna recompensa. Pero como el que te va a dar la recompensa no son los hombres, sino es el Señor el que te va a dar la recompensa. Trabaja para Él, dedícate a hacer lo que Él te ha llamado a hacer. Así no sea muy vistoso para los demás, pero que llegues allá y como dice la palabra, tengas una amplia y generosa entrada en el reino eterno de Dios. ¿Tú te imaginas tener esa entrada y que el Señor te haga un reconocimiento especial sencillamente porque hiciste lo que debías hacer como su hijo? Gloria a Dios. Esta palabra te la dejo en esta mañana y síguela meditando allí en tu corazón. Hemos leído segunda de Pedro 1 del 1 al 11. Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos lo que hay en tu corazón y el deseo que tú tienes de que no nos quedemos como estamos, sino añadamos cada día a una cosa otra. Y cada día crezcamos en esto que tú deseas ver de nuestro desarrollo como hijos de Dios, en el fruto del Espíritu Santo, para que cada vez abunde más y más todo esto en nosotros y al final, cuando seamos recibidos por ti, tú nos recibas gustoso, sabiendo que hicimos bien. Nos puedas decir, bien hecho, siervo, siéntate a mi diestra. Ve, has hecho muy bien, siéntate aquí, al lado mío. Oh Señor, ese sería el premio más grande y el mejor que cualquiera de nosotros podría recibir en la eternidad. Por eso te pedimos que seas tú ayudándonos con tu Espíritu Santo a crecer y a desarrollarnos con tu poder y con tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Sé bendecido todo este día. Declaramos bendición sobre ti y nos vemos nuevamente a las 3 de la tarde. Conéctate a las 3 y aquí estaremos compartiendo la palabra del Señor. Bendiciones.